Hola, bienvenidos a Estadística 2. En esta oportunidad veremos los principios estadísticos del diseño de experimentos. Para comenzar y ver la importancia del diseño de los experimentos, veamos lo que dijo Sir Ronald Fisher. Según Fisher, consultar a un estadístico luego de que el experimento fue realizado es como pedirle que haga un análisis post-mortem. Él solamente va a poder decir de qué murió el experimento. Es decir, antes de realizar un experimento hay que diseñarlo adecuadamente para poder responder todas las preguntas que queremos contestar con ese experimento. Veamos ahora algunos conceptos que vamos a ir utilizando a lo largo de todo el curso. En primer lugar, tenemos que definir qué son los factores y los niveles. Un factor es una variable independiente que afecta a la variable respuesta, que son todas las cosas que nosotros queremos probar en el experimento. En este sentido, un factor es una fuente de variación que queremos ver si afecta a la variable respuesta. Los niveles son los valores que puede tomar un factor o esa variable independiente. Por ejemplo, un factor puede ser el contenido de nitrógeno que le vamos a aplicar a un cultivo y los niveles van a ser las dosis. Ahora bien, los niveles pueden ser fijos o aleatorios, depende del espacio de inferencia. En el primer caso, donde se ensayan distintos niveles de nitrógeno, los niveles son fijos, ya que el experimentador desea obtener la respuesta a distintos niveles de nitrógeno preespecificados. En cambio, en el caso de niveles aleatorios, el experimentador no tiene control sobre los niveles que van a ser incluidos en un determinado experimento, ya que provienen de una muestra aleatoria. Por lo tanto, la inferencia va a ser sobre toda la población de niveles posibles. Un ejemplo de esto sería evaluar el efecto de distintos genotipos sobre una determinada característica de una especie, donde los genotipos no son predefinidos, sino que son una muestra de todos los genotipos de la población. Cada vez que se repite el experimento, los genotipos que están incluidos en el experimento van a ser distintos. La definición de factor y niveles está relacionada con los tratamientos, ya que los niveles de un factor son los tratamientos. Los tratamientos son las condiciones experimentales creadas a partir de la combinación de los niveles de los factores en estudio o los grupos presentes en la población. Estos tratamientos responden a las hipótesis de investigación, es decir, van a estar en línea directa con los objetivos del estudio. Si yo quiero evaluar el efecto de un nutriente en un cultivo, los tratamientos van a ser las distintas dosis de esos nutrientes. Dentro de tratamientos podemos definir la estructura de los tratamientos, es decir, el arreglo tipo de tratamiento que se selecciona. Pueden ser sin estructura o con estructura factorial, cuando los tratamientos se pueden desglosar en distintos factores con sus niveles respectivamente. Otro concepto es el concepto de control, que es el tratamiento nulo cuando el control es negativo, o es el tratamiento estándar cuando el control es positivo. Estos controles se incluyen para determinar la efectividad del resto de los tratamientos, en el caso de un control nulo, o para comparar métodos o procedimientos alternativos, en el caso de un control positivo, o evaluar el efecto placebo. Definamos ahora el concepto de unidad experimental y observacional. Una unidad experimental es la porción más pequeña de material experimental que recibe un tratamiento de manera aleatoria e independiente del resto. Es decir, que va a ser cada porción de material experimental o sujeto que va a recibir un tratamiento de manera independiente, o sea que no va a estar relacionado con el resto y de forma aleatoria. Así como teníamos estructuras de tratamientos, también podemos ver estructuras de unidades experimentales. Es el arreglo o disposición de las unidades experimentales en relación a la asignación de los tratamientos, no solamente la relación en el espacio, sino de cómo se realizó la aleatorización. La estructura de las unidades experimentales es el diseño experimental propiamente dicho, es decir, cómo vamos a asignar los tratamientos a las distintas unidades experimentales. Ya vamos a ver más adelante los distintos diseños. Esa estructura de tratamientos puede ser no jerárquica cuando los tratamientos se aplican a un solo nivel o a un solo tamaño de unidades experimentales, o puede ser jerárquica cuando los tratamientos se aplican a distintos niveles dentro del experimento, generando más de un tamaño de unidad experimental. El otro concepto es la unidad observacional. Es la porción de material experimental donde se mide la respuesta del tratamiento. La unidad observacional es donde se realizan efectivamente las mediciones y puede coincidir o no con la unidad experimental. Veamos algunos ejemplos. En el primer caso tenemos un ensayo a campo con distintas parcelas y cada parcela recibe un tratamiento, por ejemplo una variedad.
Se mide la altura de varias plantas dentro de cada parcela y el rendimiento por corte de toda la parcela. En este caso la unidad experimental es la parcela que recibe el tratamiento, que es la variedad, y la unidad observacional depende de qué es lo que querramos medir. Por ejemplo, en el caso del rendimiento se medía cortando toda la parcela, por lo tanto la unidad observacional va a coincidir con la experimental y va a ser la parcela. En cambio la altura, como se mide planta a planta, la unidad observacional va a ser la planta y la unidad experimental sigue siendo la parcela, o sea, vamos a tener muchas mediciones dentro de una parcela. Otro ejemplo sería un ensayo en invernadero donde cada maceta recibe un tratamiento, por ejemplo un fertilizante, pero dentro de cada maceta se dejan crecer 4 plantas y se mide la biomasa de la maceta. La unidad experimental es la maceta, porque recibe un nivel de ese tratamiento, es decir, una dosis de fertilizante, y la unidad observacional coincide y es la maceta, ya que se mide la biomasa de esas 4 plantas que se dejaron crecer dentro de esa maceta. Otro ejemplo, si se usan jaulas que se sujetan a las hojas de plantas para medir el efecto de distintos insectos. Algunas plantas reciben pulgones y otras no, que serían los tratamientos. Se mide la respuesta al ataque del áfido, que sería el enrolamiento de la hoja. La unidad experimental es la planta, porque cada planta va a recibir uno pulgón, y la unidad observacional sería la hoja dentro de la planta. Es decir, se van a instalar más de una trampa dentro de cada planta. Todas las trampas de la misma planta van a tener la misma cantidad de pulgones. Otro ejemplo es un experimento donde 4 o 5 terneros dentro de cada corral reciben una dieta experimental. Se mide luego el aumento de peso de cada ternero. La unidad experimental es el corral, ya que cada uno de los corrales recibe una dieta distinta. Y la unidad observacional es el ternero, ya que cada ternero se pesa individualmente. Veamos otro ejemplo más completo. Se llevó a cabo un estudio para evaluar el efecto del nitrógeno sobre el rendimiento de maíz. Se ensayaron 4 dosis de nitrógeno, 0, 25, 50 y 75, que se aplicaron previo a la siembra a parcelas de 8 surcos a 52 centímetros por 5 metros de largo. El experimento se repitió 4 veces y cada parcela se registró el rendimiento en grano a humedad comercial 14,5, cosechando 2 metros lineales distribuidos en 3 sectores dentro de cada parcela. Entonces, en este caso la hipótesis es que el nitrógeno produce diferencias de rendimiento en grano en el cultivo de maíz. El nitrógeno sería el factor y los niveles serían las distintas dosis que se aplicaron. Los tratamientos son los niveles del factor nitrógeno. Las parcelas con 0 nivel sirven de control. La variable de respuesta en este caso es el rendimiento en grano, humedad comercial. La unidad experimental es la parcela de 8 surcos por 5 metros de largo, cada uno de los rectángulos dentro del croquis. Y la unidad de muestreo es cada sector de 2 metros lineal de surco, 3 submuestras por unidad experimental. Las líneas que representan los metros lineales dentro de cada parcela. El número de réplicas es 4, ya que si nos fijamos en el croquis, cada una de las dosis, por ejemplo la dosis 0 está repetida 4 veces, la 25 está repetida también 4 veces de manera aleatoria. Y el tamaño del experimento es la cantidad de niveles o de tratamientos por el número de repeticiones. Es decir, que en este experimento necesitamos 16 parcelas. Ahora, nosotros cuando realizamos un experimento y aplicamos un tratamiento, esperamos que la respuesta sea similar en todas las parcelas que reciben el mismo tratamiento. No obstante, esto no sucede en la realidad, ya que ocurre el error experimental sigma cuadrado. Es una medida de la variación de la respuesta entre las unidades experimentales que se someten al mismo tratamiento. ¿Por qué ocurre esa variación? Esta variación ocurre por la variabilidad inherente del material experimental, es decir, la heterogeneidad del suelo, la variabilidad genética, fenotípica, etc., o la variación resultante de la falta de uniformidad en la realización física del experimento, es decir, la confiabilidad de la técnica del laboratorio, las fallas en el instrumental de medición, el tratamiento de las muestras o los errores en la manipulación de las unidades experimentales. Ahora, ¿cómo podemos reducir esta variación experimental? Ambas fuentes de variación pueden ser controladas de alguna manera. Para reducir la heterogeneidad del material experimental, podemos seleccionar unidades experimentales que sean muy parecidas entre sí, pero de esta manera estamos también limitando el espacio de inferencia, ya que estamos probando siempre los tratamientos en un espacio reducido de condiciones. Entonces siempre va a haber un compromiso entre error experimental y espacio de inferencia. La segunda causa de variación se puede reducir refinando los métodos experimentales, es decir, utilizando protocolos, instrumental bien calibrado, etc.,
que permita reducir esa fuente de error. Si se reduce la varianza experimental, se aumenta la potencia para detectar diferencias entre medias y la precisión de las estimaciones, ya que estas dependen de la varianza de las medias. Es decir, que la varianza de las medias de los tratamientos está en directa relación con la varianza experimental e inversamente relacionada con el tamaño de las repeticiones. Finalmente llegamos a los principios básicos del diseño de experimentos. Estos tres principios son la replicación, es decir, la reproducción del experimento básico, la aleatorización, es decir, la asignación de los tratamientos siguiendo un proceso aleatorio con o sin restricción, y el control local, que son todas las acciones para reducir la varianza experimental, aumentar la precisión y delimitar el espacio de inferencia. Cada uno de estos principios asegura la validez de la información obtenida en el experimento. Por lo tanto, son muy importantes. Comencemos con el primer principio, que es la repetición. Las repeticiones o réplicas hacen referencia a la cantidad de unidades experimentales que han recibido el mismo tratamiento pero de manera independiente. Muchas observaciones sobre la misma unidad experimental no son repeticiones, sino que son pseudo-réplicas, ya que están emparentadas o correlacionadas entre sí. Ahora bien, ¿por qué repetir el experimento? El experimento es necesario repetirlo o tener repeticiones para poder estimar el error experimental. Sin repeticiones, el efecto de los tratamientos se confunde con la variación de las unidades experimentales, es decir, la interacción entre el tratamiento y la unidad experimental no la podemos separar del efecto del tratamiento. También se utilizan repeticiones para mejorar la precisión del experimento, ya que, como dijimos antes, la varianza de las medias está en directa relación con el error experimental e inversamente relacionado con el tamaño o la cantidad de repeticiones. Y también las repeticiones se usan para aumentar el espacio de inferencia del experimento si las unidades experimentales son representativas. Ahora bien, ¿cuántas repeticiones? La cantidad de repeticiones depende de la heterogeneidad del material experimental, el compromiso entre la precisión deseada y los costos, es decir, qué diferencia mínima se desea detectar, y el costo que lleva replicar el experimento. Entonces ahí tenemos la distinción entre lo que es significancia práctica y estadística. Podemos tener un experimento con muchas repeticiones que nos permite detectar diferencias muy chiquitas que desde el punto de vista no son prácticas. Existe una relación entre el número de tratamientos, repeticiones y el error experimental. Veamos en detalle el problema de las pseudorréplicas. Como dijimos antes, múltiples mediciones de una misma unidad experimental produce dependencia en el tiempo o en el espacio, y no son repeticiones. Las pseudorréplicas nos dan información sobre la variabilidad dentro de cada unidad experimental y no entre las unidades experimentales, que es lo que a nosotros nos interesa para testear el efecto de los tratamientos. Si se modela incorrectamente, las pseudorréplicas pueden subestimar la variabilidad entre las unidades experimentales. Veamos algunos ejemplos. Un experimento con tratamientos asignados por maceta y mediciones por planta. Ahora bien, en este experimento, ¿cuál es la repetición? Siempre tenemos que tener en cuenta la definición de unidad experimental, que es la mínima porción de material experimental que recibe un tratamiento de manera independiente del resto. En este caso, los tratamientos son asignados por macetas, por lo tanto la unidad experimental son las macetas y las mediciones que se realizan a nivel de planta son pseudorréplicas dentro del mismo tratamiento. Veamos otro ejemplo. Tenemos dos tratamientos aplicados a parcelas por sextuplicado. Tenemos este diseño donde tenemos dos tratamientos, A y B, y las distintas repeticiones, de 1 a 6. De este experimento, que estaba correctamente replicado y diseñado, se obtuvieron muestras individuales de cada unidad experimental y luego se realizó una muestra compuesta de la cual se extrajeron 6 muestras para realizar 6 mediciones. Ahora, ¿qué salió mal acá? En este caso, por más que teníamos 6 muestras obtenidas de manera independiente de cada uno de los tratamientos, al momento de combinarlas y realizar una muestra compuesta, por más que realicemos las técnicas analíticas de manera repetida, nos quedamos sin repeticiones, ya que solamente tenemos una muestra compuesta de cada uno de los tratamientos. Estas repeticiones de las determinaciones analíticas lo que me están dando es una idea de la variabilidad de la técnica analítica al repetirla sobre el mismo material experimental. Veamos otro ejemplo.
tenemos dos cámaras de crecimiento configuradas a 10 y 20 grados. Dentro de cada cámara se repiten los tratamientos 4 veces. Hay 4 bandejas del tratamiento B y 4 bandejas del tratamiento A. Ahora bien, los tratamientos están repetidos, pero ¿qué pasa con las temperaturas? Las temperaturas en este caso no están repetidas, ya que cada temperatura se asignó a una de las cámaras de crecimiento. Para poder repetir las temperaturas sería necesario correr nuevamente el experimento aleatorizando la temperatura que va a recibir cada una de las cámaras. Veamos por qué es importante aleatorizar los experimentos. La aleatorización permite obtener estimaciones válidas e insesgadas del error experimental y de las medias de tratamiento o los efectos. En este caso, mediante la aleatorización, cada uno de los tratamientos es asignado de manera independiente a unidades experimentales y por lo tanto no se favorece ningún tratamiento particular asignándolo a las mejores unidades experimentales o a las peores. De esta manera las estimaciones son insesgadas. También la aleatorización rompe las estructuras de correlación entre las unidades experimentales, haciendo válidas las pruebas de significancia. Veamos un ejemplo para demostrar el efecto de la aleatorización. Se realizó un experimento con 20 parcelas sembradas con 5 variedades de trigo, de la A hasta la E. Por error, todas las bolsas eran de la misma variedad, la variedad A, y el campo tenía un gradiente de fertilidad de norte a sur. En este croquis vemos los rendimientos ordenados por parcelas y vemos que las parcelas del norte tienen menor rendimiento que las del sur en general. Este experimento se puede haber realizado con dos diseños alternativos, uno aleatorizado y otro sistemático. En el diseño aleatorizado, cada uno de los tratamientos fue asignado de manera independiente a cada una de las parcelas. Por lo tanto vemos que todas las letras están desordenadas aleatoriamente. En el diseño sistemático, en cambio, que puede ser por simplicidad, las parcelas del norte fueron sembradas con la variedad A, las parcelas que le siguen con la B y así, y por lo tanto están ordenadas y de manera sistemática. No obstante, sabemos que si bien cada parcela recibió una variedad distinta con una letra distinta, todas las bolsas pertenecían a la misma variedad, es decir, a la variedad A. Por lo tanto, los resultados nos estarían mostrando el patrón de tendencia de fertilidad del lote. Si utilizamos un diseño aleatorizado, vemos que las medias de los tratamientos de alguna manera rompen ese patrón, mientras que en el diseño sistemático, las medias de los tratamientos copian ese patrón de fertilidad. Es decir, las de la variedad A tienen un rendimiento muy inferior al de la variedad E. El rango de diferencias en el caso del diseño aleatorizado es 0,47, mientras que en el diseño sistemático es 120, ya que tiene los extremos de los rendimientos de baja fertilidad y alta fertilidad. Y de la prueba de hipótesis, en el caso del diseño aleatorizado, no es significativa, ya que el valor P es mayor al nivel de significancia, mientras que en el diseño sistemático esa prueba de hipótesis nos estaría indicando que existen diferencias entre las variedades, pero nosotros sabemos de antemano que esas diferencias no son tal, ya que todas las variedades, por más que tengan distinta letra, pertenecían a la misma variedad A. Entonces, de esta manera vemos que la aleatorización rompe las estructuras de correlación y los patrones que podemos ver, y evita el sesgo. En este caso el sesgo está originado por las diferencias de fertilidad que hay en el lote. Veamos ahora el control local. El control local comprende todas las acciones tendientes a reducir o controlar el error experimental para aumentar la precisión y establecer la base de inferencia del estudio. Existen distintas formas de ejercer el control local, mediante técnicas y métodos analíticos, es decir, ajustando protocolos y equipos correctamente calibrados que reduzcan la variación en la aplicación de los tratamientos o en las mediciones, seleccionando unidades experimentales, creando grupos de unidades experimentales que son homogéneas entre sí. De esta manera aumentamos la precisión, pero siempre teniendo un compromiso entre la representatividad y el espacio de inferencia, es decir, no vamos a seleccionar unidades experimentales que son idénticas entre sí, porque eso reduce de alguna manera el espacio de inferencia. Otra técnica de control local es el bloqueo, es decir, agrupar unidades experimentales según factores que influyen sobre la respuesta pero no son de interés. De esta manera podemos filtrar fuentes de variación no debida a los tratamientos que estamos estudiando, aumentando la precisión de las comparaciones y el espacio de inferencia. De esta manera se reduce la varianza dentro de los bloques, es decir, las diferencias entre las unidades experimentales dentro de los bloques, mientras que se aumenta la varianza entre bloques, es decir, la diferencia entre los bloques. O mediante el uso de covariables, es similar al concepto de bloqueo pero con variables no controlables. La covariable debe tener una relación con la variable respuesta
y se asume de que no hay interacción con los tratamientos. El siguiente gráfico muestra el uso de covariables en un experimento. Supongamos que estamos midiendo el aumento de peso de animales y registramos el peso inicial de cada uno de estos animales. Por lo tanto, el aumento de peso va a tener una relación con el peso inicial, es decir, el punto de partida de cada uno de los animales. Cada uno de estos individuos, los puntos, recibe uno de los dos tratamientos, el punto lleno o claro. Utilizando la relación que existe entre la variable x, que es el peso inicial, y la variable y, que es la respuesta o el aumento de peso, podemos utilizar esa relación que existe y que asumimos que no hay interacción con los tratamientos. Nos fijamos que las rectas son paralelas, o sea que la relación entre el peso inicial y el aumento de peso es similar entre los tratamientos. Podemos utilizar esa relación para hacer comparaciones, es decir, comparar cada una de las medidas de los tratamientos ajustadas por la relación que existe con el peso inicial. Existen diversos criterios generales para la formación de bloques. Los bloques se pueden generar por proximidad en el espacio, es decir, parcelas o localidades que están más cerca van a ser más parecidas, características de las unidades experimentales, en este caso variables discretas como raza, sexo o camadas, pueden darnos una idea de una cierta homogeneidad entre las unidades experimentales. También el tiempo, las tandas de aplicación de los tratamientos, las mediciones o análisis de laboratorio permiten separar grupos de unidades experimentales que van a compartir los mismos errores, o las operaciones de manejo en el experimento. Los procedimientos para agruparlo podemos hacer agrupamiento por similitud, mediante variables categóricas o múltiples atributos, o mediante agrupamiento no por similitud, sino por variables continuas, donde segmentamos las distintas variables continuas en grupos y luego agrupamos las unidades experimentales. Veamos un ejemplo de control local, mediante la utilización de bloques. En este experimento tenemos 4 tratamientos que los aplicamos a cada una de las macetas, y si las unidades son homogéneas se pueden aplicar de manera aleatoria sin estructura de parcelas. Es decir, cada una de estas macetas recibe un tratamiento de manera aleatoria. Ahora, ¿qué pasa si en el experimento tenemos una fuente de calor que influye sobre la respuesta, pero no es nuestro objetivo principal? Entonces, en este caso, se confunde el efecto del tratamiento con la variación entre las unidades experimentales. Las unidades experimentales que están más cerca de la fuente de calor van a tener una mejor respuesta que las que están más lejos. Entonces, de esta manera, las unidades experimentales que recibieron el tratamiento C fue aplicado en su mayoría a unidades experimentales que están más lejos de la fuente de calor y por lo tanto va a estar de alguna manera sesgado hacia abajo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Mediante el bloqueo por un factor. Cada tratamiento tiene una réplica en cada una de las condiciones. De esta manera, cada línea de macetas va a tener uno de los tratamientos, una réplica de cada tratamiento, A, B, C, A y D, la cual se va a ir repitiendo en las distintas a medida que se aleja de la fuente de calor. Por lo tanto, el tratamiento C está representado en la primera línea cerca de la fuente de calor, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Lo mismo ocurre para todos los otros tratamientos. En resumen, siempre es mejor tener un plan antes de realizar un experimento. Hay que partir de una pregunta de investigación e hipótesis que motiva el experimento. Hay que seleccionar los factores que serán alterados para formar los tratamientos. Eso va a estar en línea con el punto 1. Hay que identificar los factores exógenos que pueden estar afectando las unidades experimentales y que no son de interés en el experimento, pero es necesario controlarlos. Tenemos que determinar qué variable o característica hay que medir en las unidades experimentales, qué método de aleatorización vamos a utilizar, si se hace una selección aleatoria de las unidades experimentales de la población o se asignan al azar a las unidades experimentales, qué procedimiento se va a utilizar para registrar las variables de respuesta, cómo se va a medir. También hay que seleccionar el número de unidades experimentales de acuerdo al nivel de significancia estadística que queremos y la potencia, y realizar un listado completo de los recursos y materiales disponibles.